Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los intervalos y las semirrectas. Cómo se expresan en forma de conjuntos, cómo se expresan en forma de desigualdad y cómo se expresan de forma gráfica. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es el conjunto de todos los números reales que están comprendidos entre otros dos, A y B. El número real A, tiene que ser menor estricto que el B. Los intervalos pueden ser intervalos abiertos. Este es el intervalo abierto AB. Se designa de esta manera, con paréntesis. Repito que siempre este es menor estricto que ese. Y en forma de conjunto se expresa de esta manera, conjunto de todos los números reales, tal que A es menor que X, menor que B. De forma gráfica, ¿qué quiere decir? Pues todos los números, aquí está la recta real, situaría aquí, este es el número A, este es el número B, y todos estos que están comprendidos entre A y B. Pero pongo aquí puntos sin rellenar, véase que aquí pongo paréntesis, porque aquí pone menor estricto. La X no puede ser igual a A. ¿Vale? Luego son todos los números que están entre A y B, donde ni A ni B entran. Por ejemplo, el intervalo abierto -2, 5. Pues sitúo aquí en la recta real, pongo aquí el -2, el 5, ¿y quiénes son? Todos los números reales, tal que -2 es menor que X, menor que 5. Insisto que siempre este tiene que ser menor que el que hay a la derecha, que a veces lo pone ahí al revés. 5, -2, y eso no tiene sentido como intervalo. Sí como punto, pero no como intervalo. Entonces, el intervalo abierto -2, 5 son todos los números reales que están entre -2 y el 5, pero ni el -2 ni el 5 entran. Aquí se pone punto sin rellenar, hay intervalo abierto, con paréntesis, -2 sin rellenar y aquí paréntesis. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? El -4, el -4 entraría en este intervalo abierto. No. -4 no es un número que esté entre -2 y 5. El 5,2 estaría por aquí. ¿Es un número que pertenece a ese intervalo? No. Este es el símbolo, no pertenece a ese intervalo abierto. El 4 sí, el 4 está aquí. El 4 está entre -2 y 5, luego el 4 pertenece al intervalo abierto -2, 5. El 4,999, ese es un número próximo a 5, pero el 4,999 sigue siendo menor estricto que 5. Luego entonces sí pertenece a ese intervalo. El -2,0001 estaría por aquí, ese no pertenece. El -2 tampoco pertenece a ese intervalo. ¿Por qué? Porque no verifica esta desigualdad. ¿-2 es menor estricto que -2? No. -2 es menor o igual que -2. Por eso el -2 no pertenece a ese intervalo abierto. Aquí se pone con paréntesis. ¿Veis? Aquí he puesto sin rellenar para decir que el -2 no entra. Y si aquí pongo paréntesis, quiere decir que el -2 no entra. ¿Y el 5? Pues el 5 por la misma regla tampoco. ¿Quiénes son los intervalos cerrados? Pues son como los intervalos abiertos, pero ahora los dos extremos sí entran. Cuando los dos extremos sí entran, yo pongo corchete y pongo punto relleno. Por ejemplo, ¿quién será el intervalo cerrado AB? El conjunto de todos los números reales, tal que, así lo expreso como desigualdad. A es menor o igual que X, menor o igual que B. Y de forma gráfica, pongo aquí la recta real, aquí el número A, aquí el número B, punto relleno, punto relleno. Por ejemplo, ¿quién es el intervalo cerrado 3, 6? Pues el conjunto de todos los números reales, tal que 3 es menor o igual que X y menor o igual que 6. Situaría aquí, de forma gráfica, la recta real, aquí tendría el 3, el 6 entra, punto relleno, ¿ve? El 6 es menor o igual que 6, efectivamente. El 3 entra, punto relleno, el 3 es menor o igual que 3. Por eso aquí pongo corchete y corchete. El 3,01, pues es un número mayor que 3 y menor que 6, verifica esta condición, pues pertenece a ese intervalo cerrado, al intervalo cerrado 3, 6. Este es el símbolo pertenece y este es el símbolo no pertenece. El 5,99 es un número que está entre 3 y 6, pues pertenece a ese intervalo cerrado 3, 6.
El 6,01, uy, ese ya es mayor estricto que 6, ¿verdad? El 6,01 no pertenece al intervalo cerrado 3, 6. ¿Y el 6? El 6 ahora sí entra en el intervalo cerrado 3, 6. ¿Por qué? Porque 3 es menor o igual que 6, correcto, y 6 es menor o igual que 6. Verifica estas dos condiciones, pues el 6 pertenece a ese intervalo. Por eso aquí insisto que he puesto punto relleno y aquí con corchete para decir que aquí entra, y aquí por tanto menor o igual, para que aquí entra el 6. Y por la misma razón, el 3 pertenece al intervalo cerrado, sin embargo el menos 4 pues no pertenece, está fuera de esta región. ¿Quién es un intervalo semicerrado, semiabierto? Pues ahora es que uno no te entre y ahora sí. Este es un intervalo semiabierto por la derecha, A es menor o igual que X, aquí sería punto relleno, S entraría, y el B, punto sin rellenar, aquí no entra. Y análogamente, pues este es un intervalo semiabierto por la izquierda. Aquí esto está, hay una recta, esto sería punto sin rellenar y esto punto relleno, ¿vale? Por ejemplo, el intervalo semiabierto por la derecha, menos 2, 0. ¿Quiénes son? Todos los números reales, tal que el menos 2 está entre 0 y menos 2, pero el menos 2 entra y el 0 no. Aquí tenéis unos ejemplos. El 0,01 es un número mayor que ese, no entra. El 0 no entra, ¿ves? El 0 no es menor que 0. 0 sería menor o igual que 0. No verifica esta condición, pues no pertenece al intervalo semiabierto por la derecha. Menos 2, 0. Insisto que otra vez, nuevamente, que el extremo izquierdo tiene que ser menor que el extremo derecho, ¿eh? No vale poner aquí 0, menos 2, sino en este orden, menos 2, 0. Y bueno, aquí os dejo otros ejemplos. Y después, ¿qué son las semirrectas? Pues las semirrectas son el conjunto de todos los números reales que son menores o mayores o menores iguales o mayores iguales que un número dado. Semirrecta abierta, pues ahora el A no entra, punto sin rellenar. ¿Y quiénes son estos? Todos los números que son mayores que A. A es menor que X. Y esta semirrecta abierta, pues menos infinito A, son todos los números tales que son menores que el A. El A no entra porque aquí pongo paréntesis y aquí menor estricto. Si ahora los extremos, el extremo entra, el extremo A, este punto entra, pues serán semirrectas cerradas. Siempre más infinito y menos infinito abierto, porque más infinito y menos infinito no son números reales, ¿eh? Por eso no se cogen. El infinito jamás se llega a alcanzar. Entonces, intervalo, digo, esto es una semirrecta cerrada, querrá decir desde el A para la derecha, todos los números reales desde el A para la derecha, punto relleno en A, y este, una semirrecta cerrada desde el A para la izquierda. Por ejemplo, ¿quién sería este intervalo? Digo, esta semirrecta, la semirrecta abierta menos 2 más infinito, pues todos los números reales que están desde el menos 2 para la derecha. Por tanto, el menos 2 no entra porque aquí pongo menor y aquí pongo abierto. ¿Vale? Este es un ejercicio típico, poner este intervalo en forma de desigualdad y de forma gráfica. Pues pondría el 2, 7, punto sin rellenar en 2 porque aquí aparece abierto y en 7 abierto. Ahora me darían como dato esto, como desigualdad, como lo pongo como intervalo, pues 1 es menor o igual, pues el 1 puede entrar. Y aquí pone menor estricto, pues el 6 no entra, abierto. Y de forma gráfica, pues el 1, 6, aquí cerrado en 1, punto relleno en 1 y punto sin rellenar en 6. ¿Ves? Punto sin rellenar en 6 y punto relleno en 1. Si me dan de forma gráfica esto, este es el número 3 con punto relleno, de ahí para la izquierda, ¿quiénes son? Todos los números menores o iguales que 3, así lo pondría en forma de semirrecta. Y si me dan, por ejemplo, esta semirrecta abierta, a 2 más infinito, pues serían todos los números mayores que 2, y aquí punto sin rellenar, ¿vale? Punto sin rellenar, esto es otra rata, lo siento. 2, ese sin rellenar, de ahí para la derecha.
¿Para qué sirven los intervalos y las semirrectas? Para resolver inecuaciones. Hay que dar las soluciones de una inecuación en forma de intervalos de semirrecta o de uniones entre ellos. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis enterado. Un saludo a todos.